Yo voy a hablar en castellano porque vengo de Extremadura y aunque conozco un poco el catalán por mi familia, el catalán valenciano, ¿no? Esa parla que hay en el sur, pero me siento más cómodo hablando en castellano, entonces me permitís, ¿no?, que hable este idioma. Entonces, bueno, lo primero agradecer a Joan Tafalla que haya organizado este acto, agradecer a Quim Sempere y a Víctor Ríos, que son, bueno, pues dos intelectuales fundamentales para mí en la cultura política de la izquierda de nuestro país. Y bueno, pues me siento enormemente honrado de estar al lado de dos gigantes. Bueno, la historia de Víctor Ríos es espectacular, ¿no?, en cuanto a su trayectoria política, y Quim Sempere, desde el punto de vista intelectual, pues es, como ha glosado también Víctor Ríos, pues una estrella de primera magnitud, ¿no?, en el terreno de que nos movemos, del marxismo, de la ecología y de la crítica del sistema capitalista, que es un sistema destructor de la naturaleza y del ser humano, como, bueno, cada vez es más evidente, ¿no?, y que volvemos a reconocer esa intuición que Marx ya señaló en su momento. Marx y Engels señalaron hace ya 150 años, más de 150 años. Bueno, yo quería, no voy a hablar de mi tesis doctoral, la podéis ver en internet, está en una entrada que se llama Espacio UNED, que en la UNED están recogidas las tesis doctorales, y bueno, es una tesis que sí, que tiene interés, como han dicho los compañeros. Bueno, el libro, la idea es hacer una antología de los textos ecológicos de Sacristán, que estaban dispersos y que al juntarlos todos, falta uno que me ha dicho Víctor y que añadiremos en su momento, al juntarlos pues da una lectura, que ha señalado Quim, pues bastante compacta, digamos, coherente de lo que es el pensamiento de Sacristán en estos terrenos. Porque antes sí, leías un texto de Sacristán sobre ecología y luego te pasabas al estalinismo, luego te pasabas... Es decir, que de alguna manera esto ayuda a centrar el tema, un tema que es fundamental en nuestro momento histórico, porque los efectos y las consecuencias de la producción capitalista y del consumo de los países desarrollados, sobre todo, están cada vez más claros, ¿no?, en el sentido del efecto invernadero y las consecuencias terribles que esto va a tener para la humanidad. Por ejemplo, otro tema importantísimo, que es la destrucción de especies vivas, la destrucción de la biosfera, etc. Son problemas gravísimos que se están creando y que el capitalismo no tiene instrumentos para resolver, como han señalado los compañeros. Entonces yo quería hablar y empezar esto. Estamos en el año 2022. Hace 50 años, estamos en el 50 aniversario de un documento fundamental desde el punto de vista ecologista, que es el informe del Club de Roma. Y ha pasado el 50 aniversario sin que nadie diga nada, porque yo creo que 50 años siempre es una fecha que tiene un significado, ¿no? Es la mitad de un siglo, y algo se debería hacer en este terreno, porque es un texto muy importante. ¿De qué habla este informe? Bueno, lo primero es decir que no es la primera vez que se habla de ecología, es decir, los problemas ecológicos ya están presentes en la cultura europea y occidental de una manera quizás marginal, pero sí que hay autores que han hablado de ello, incluso marxistas de la zona del este de Europa, y en la parte del este europeo pues tenemos pensadores como Georgescu Redken o Lynn Margulis, la compañera de Sagan, ¿no?, que son personas, son rumanos, además, a mí no me parece una casualidad. Quiero decir que hay un ambiente que no está muy presente en la cultura, pero que está ahí ya, y además Sacristán se refiere a ello en el curso que da de las ciencias sociales, la metodología de las ciencias sociales, en el último año que dio clases, el último año de su vida, de que había todo un ambiente de crítica al capitalismo que eclosiona, digamos, o que cristaliza en este informe del Club de Roma del año 1972. Y este informe se titula Los límites del crecimiento. La idea de los límites del crecimiento es una idea que, digamos, golpea, hiere, apunta a elementos fundamentales del racionalismo y del pensamiento europeo occidental
y de la cultura capitalista que se deriva de esto. ¿Por qué? Porque la idea de progreso es la idea fundamental y central de la Ilustración. La Ilustración ha pensado que la racionalidad del ser humano es el progreso y que ese progreso significa la expansión de las capacidades humanas sin límites. Y precisamente lo que está poniendo el informe Club de Roma es que sí que hay límites. Entonces, toda una forma de pensar de la modernidad empieza a estar en cuestión a partir de este informe, ¿no? Entonces, claro, Sacristán va a ir no ya a los aspectos más superficiales de lo que pueda ser esta problemática, sino que va a entrar a fondo en las cuestiones fundamentales, en lo que constituye en los elementos básicos de la racionalidad humana y de la humanidad y de la naturaleza humana como existencia, digamos, en el mundo, en la realidad, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay una vertiente sacristaniana que recoge el existencialismo, porque le ha hecho una tesis sobre Heidegger, lo conoce muy bien a Sartre, incluso tiene algunos artículos sobre él. Es decir, que hay también ahí, o sea, Sacristán es un hombre de un conocimiento universal, digamos, de muchos aspectos diferentes de la filosofía y de la realidad. Uno cuando lea a Sacristán se encuentra con Platón, con Aristóteles, con Bacon, con el trasfondo también con Tomás Moro, que es la utopía comunista, con el Kant, con la idea de progreso, con Hegel. O sea, te tropiezas con toda la filosofía, en definitiva. Y es un hombre que ha ido al fondo de las cuestiones. Ha ido, bueno, ya sabéis lo que decía Ortega, ser filósofo es ir a la raíz, ser radical, ir a la raíz de las cosas. Y bueno, también es un discípulo de Ortega, Sacristán se ha reconocido a sí mismo como un lector de Ortega, como un discípulo de Ortega y Gasset, porque dice que todo filósofo contemporáneo, todo filósofo español del siglo XX y posterior, tiene que leer a Ortega porque es un mojón fundamental. Es un hombre de derechas, es un hombre conservador, es un reaccionario en muchos aspectos, pero es un hombre que ha puesto la filosofía en castellano. Y entonces hay que leerlo, hay que entenderlo y hay que ir por ahí para avanzar. Entonces, por ejemplo, él utiliza un concepto orteguiano que es el de las generaciones, ¿no? Incluso para analizar el marxismo y la evolución del marxismo, utiliza la idea de la generación. Bien, pero yo lo que iba es analizar más bien el problema de la Ilustración y el problema del progreso, que es lo que realmente está en el fondo de toda la cuestión del pensamiento marxista, del pensamiento capitalista y de la modernidad. Y entonces, si nos vamos a la idea de la Ilustración, a la idea del progreso, lo que vemos en la Ilustración es que hay dos corrientes diferentes, pero que hay una que ha triunfado y hay otra que ha permanecido siempre secundaria, marginal. La que triunfa es el liberalismo, la idea liberal, la marginal es la idea republicana. Y entonces, cuando vemos este elemento y hablamos de la Ilustración y hablamos del racionalismo del progreso, tenemos que situarnos en esta disyuntiva. Por ejemplo, Toni Domènech, otro discípulo de Sacristán, ha hablado del problema de la república, del problema del republicanismo, oponiéndolo precisamente al tema del liberal y hablando de la cuestión de la fraternidad como un elemento fundamental del republicanismo. Entonces, la idea liberal de la historia, de lo que es el progreso, es la idea de que hay un progreso automático, natural, que pertenece a la naturaleza humana y que está dirigido por una especie de providencia divina, en última instancia. Es decir, no hace falta intervenir en la historia como sujeto. La humanidad no necesita tener una conciencia de los problemas y de la solución de los problemas y la necesidad de trabajarlos y conscientemente resolverlos, políticamente resolverlos, sino que eso va automáticamente sin necesidad de una intervención consciente del ser humano. Entonces, aquí ese liberalismo se manifiesta, bueno, es la idea de Locke, que luego John Locke, ¿no? el revolucionario de la Revolución Gloriosa, el revolucionario liberal, que la Revolución Gloriosa en realidad es un pacto entre la aristocracia y la burguesía financiera y tal, para construir una monarquía liberal, monarquía parlamentaria, que es lo que tenemos nosotros todavía aquí presentes como
forma de gobierno, no hemos conseguido construir una república, ni en general en Europa hay repúblicas, ni siquiera la francesa tiene una consistencia, son repúblicas al fin y al cabo liberales, ¿no? Entonces, esta idea de progreso se basa en una constatación clara, o sea, va a tener una traducción en la filosofía marxista o en la ciencia marxista como ley del desarrollo de las fuerzas productivas. Una ley que puede ser empíricamente demostrada, observable, y bueno, como decía aquí, es que hemos avanzado muchísimo, evidentemente, y la última revolución tecnológica, pues una demostración de que las fuerzas productivas siguen desarrollándose de manera espectacular, y el hecho de que la humanidad seamos ya 8.000 millones de personas y rápidamente vamos a alcanzar otros 1.000 millones más, pues demuestra que hay un desarrollo de las fuerzas productivas que sigue siendo la base fundamental de la historia humana, ¿no? El progreso, el desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora bien, esa posibilidad de desarrollo tecnológico y científico se basa en la idea de que el ser humano es capaz de acumular la experiencia, el conocimiento del mundo natural, y ese conocimiento y esa posibilidad está dada por la ciencia como sistematización de la experiencia colectiva, que a su vez es posible trasladar a la acción práctica a través de la técnica. Entonces, esta constelación tecnocientífica que evoluciona y se desarrolla acumulando la experiencia, es decir, que esto es una cosa evidente, es decir, la humanidad comienza, en mi opinión, hace 1 millón de años con el Homo erectus, y luego hay un montón de especies que van humanizándose y van desarrollándose, y al final aparece el Homo sapiens, ¿no? Entonces, esta humanidad que tiene 1 millón de años y que ha vivido siempre en estructuras sociales de carácter del parentesco, como nos han explicado los antropólogos, es una humanidad comunista, donde no hay clases sociales, donde no hay Estado, no hay organizaciones especializadas en la represión, etc. Es decir, es el horizonte fundamental de la historia humana, el comunismo. El comunismo es la base misma de la humanidad. Bien, entonces, este programa liberal que ha surgido con la Revolución Gloriosa y que ha triunfado, que supone el triunfo de la burguesía, el acceso al poder, pero que supone al mismo tiempo un pacto con las antiguas clases aristocráticas, es también la instauración o el triunfo del capitalismo. El capitalismo ya ha empezado a desarrollarse previamente y establece una institución fundamental que es el libre mercado. El mercado es la institución fundamental del capitalismo y el mercado exige la propiedad privada, exige un Estado que proteja la propiedad privada, que proteja los intercambios comerciales, tal, y este es el instrumento que se supone que funciona automáticamente, es la mano invisible de Adam Smith, que por tanto no requiere que la humanidad se constituya como sujeto de la historia, porque la historia va a funcionar automáticamente sin ningún tipo de corrección por parte de la propia humanidad. Sin embargo, llega el informe del Club de Roma, en el año 72, y dice: esto no es posible, esto no funciona. Esta comprensión liberal, que es la fundamental de la Ilustración, ya digo, la que se ha asumido, porque el liberalismo es la ideología de la clase dominante, de la clase burguesa que toma el poder, y entonces esto entra en contradicción. Pero el problema es que también afecta al marxismo. Afecta al marxismo de una manera lateral. Pero como el marxismo, o uno de los marxismos, como ha explicado Víctor, ha adoptado esa idea desarrollista como un elemento fundamental y un desarrollismo además que imita al capitalismo. Y esto es una idea que también está subrayada. El problema del socialismo real, entre comillas, es que imita al capitalismo. Adopta elementos del desarrollo y elementos de concepciones del desarrollo que son liberales, que son imitadoras del capitalismo. Lo que hay que hacer con el socialismo es vivir de otro modo, la nueva cotidianidad a la que se refería Víctor. Entonces, el problema afecta, por lo tanto, a la idea fundamental del liberalismo y de su manera de entender el desarrollo histórico.
Hay otro elemento interesante y es que hay una utopía del Renacimiento, que es la de Bacon, la nueva Atlántida, que supone que los científicos van a ser capaces de resolver todos los problemas de la humanidad gracias al conocimiento empírico, gracias al conocimiento científico y tal, y eso va a ser la solución de todos los problemas, ¿no? Entonces él imagina una sociedad donde los científicos son los que dirigen la sociedad, que es la nueva Atlántida, ¿no? De alguna manera esto suena a Platón, suena a Platón en cuanto que son los sabios los que dirigen la sociedad y tal. Y también resuena el hecho de que Platón, por ejemplo, supone que esa sociedad bien organizada, donde los sabios dirigen entonces, pues no necesita coerción especial porque todo el mundo hace sus funciones de una manera natural. Luego, cuando Platón se da cuenta de que eso no funciona, construye las leyes, que es el Estado autoritario. Y esto lo menciono porque tiene relación con lo que ha estado diciendo, con lo que está comentando Kim acerca de Harris y su modelo de ecología, ¿no? Es decir, donde los sabios van a ser autoritariamente los organizadores de la sociedad y los que resuelvan los problemas sobre la base del conocimiento científico, ¿no? Claro, el tema es que, bueno, como esta corriente se ve, digamos, tocada de lleno por el informe del Club de Roma, va a aparecer una reacción por parte de los intelectuales del capitalismo, que es la que se recoge, por ejemplo, en el curso del 1984-1985, en el curso que están a sus alumnos explicándoles lo que está pasando, una reacción de todos los intelectuales para hablar del progreso capitalista como una cosa deseable y además que nos va a llevar a las estrellas, y todavía están hablando de ir a las estrellas y de hacer viajes espaciales y tal. Por eso Richman, por ejemplo, pues escribe ese libro de gente que no quiere ir a Marte, ¿no? O sea, no queremos eso, queremos vivir en la Tierra y queremos vivir como eso. Y si en el futuro alguna vez se puede hacer algo así, pues ya se verá, pero de momento hay que salvar la Tierra y hay que salvar la vida en la Tierra, porque es nuestra vida. Es decir, claro, esa concepción de Lee Margulis de que el elemento fundamental de la evolución no es la competencia entre especies, que no significa que no exista, pero el elemento fundamental no es ese, el elemento fundamental es la cooperación en el ecosistema, es fundamental porque además, claro, en Darwin, a pesar de que era un genio y que tenía todos los aspectos, sin embargo, sí que se le nota un poquito esa influencia del liberalismo, de la competencia del mercado también, y las competencias entre las especies y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es una concepción completamente diferente. Entonces, voy a esta otra corriente de la Ilustración, que es la corriente de Rousseau, y que es lo que alimenta la contestación y la rebeldía de las clases trabajadoras desde el jazz del siglo XVIII y la Revolución Francesa y tal, y que conduce a Robespierre y conduce a la guillotina, porque la aristocracia francesa, con una aristocracia muy corrompida, no hay nada más que, pues eso, que era uno de los autores de la época, ¿no? Y bien, entonces esta otra corriente también piensa el progreso, pero lo piensa de una manera muy distinta. El progreso no es un progreso constante hacia lo mejor, automático, dirigido por una providencia divina que no se sabe de dónde está, sino que es un progreso contradictorio y problemático. Es un progreso tecnológico del conocimiento de la naturaleza que, sin embargo, va acompañado de retrocesos morales muy graves. Es lo que dice Rousseau, ¿no? O sea, el primero que puso un terreno y dijo, esto es mío, es mi propiedad, estaba cometiendo ya un crimen en contra de la humanidad, ¿no? Porque esa es la base, claro, está criticando directamente la teoría del mercado, está entrando en la crítica de la propiedad privada, que sin propiedad privada no hay mercado, porque para poder intercambiar dos cosas, esto es mío y esto es tuyo, yo te lo cambio, no sé qué, esto pasa de propiedad, es un elemento fundamental. Y esta corriente es una corriente republicana. Fijaros en una cosa, las revoluciones burguesas han tenido siempre dos fases. Una fase republicana, provisional, que nunca ha llegado a estabilizarse, y una fase liberal, que es cuando la burguesía traiciona los procesos revolucionarios, se hace con el poder y se desentiende de las consignas y de las aspiraciones del pueblo que le ha ayudado a llegar a ese poder, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Holanda, que es la primera revolución burguesa,
la República Confederal, la República de Espinosa, la República de Hugo Rocio, de los hermanos de Witt, que luego fracasa, bueno, no es que fracasa, le dan un golpe de Estado, la monarquía de los Orange, y se hacen reyes y tal. Esa monarquía misma va a ser la que, después del proceso de la República inglesa, que fracasa y conduce otra vez a una restauración, pues va a hacer la revolución gloriosa que comentaba antes. La República Francesa tiene un proceso republicano clarísimo, pero que acaba desembocando en un momento liberal que es el imperio de Napoleón, a través del Termidor, etc. O sea, la República Francesa dura 3 años o 2, ¿no? O sea, el proceso jacobino, y además cada vez esos procesos republicanos duran menos. Aquí en España nuestra república tenía muchos problemas realmente para asentarse, porque bueno, realmente sus líderes no tenían una conciencia, en mi opinión, una conciencia republicana clara acerca de lo que eran las tareas históricas que competían, que eran de carácter leninista ya en este caso, no podía ser la burguesía, y esto ya lo habían visto Lenin y Trotsky en el 17. Pero bueno, aquí estábamos atrasados, tenemos otras condiciones. Bien, entonces, en esta otra visión de la historia, en la cual la historia no es un progreso automático, sino que tiene profundas contradicciones, avances, retrocesos, sobre todo hay una decadencia moral, es la que va a inspirar Marx, es la que es el Rousseau. A mí, Guerratana, cuando estuve en Roma, ¿no? el intelectual italiano, pues me decía que sí, que es verdad que hay que situar a Rousseau en la tradición de Marx. Y entonces, claro, esto se ve muy claramente en el Marx joven, menos en el Marx del Capital. Pero porque el Marx del Capital, Marx y Engels en el libro del Capital, ya están intentando hacer ciencia social, ciencia económica, y entonces, Capital es ciencia económica, pero es muchas más cosas, es ciencia sociológica, etc. Entonces ya tienen que recoger las categorías que han elaborado la economía política clásica para poder construir economía, ¿no? Economía científica. Pero en el Marx joven, en el Marx y en el Engels, que escriben hasta el año 48, sus primeros escritos, se ve muy claramente esta influencia del rousseauismo, del republicanismo ilustrado, ¿no? Y hay un elemento muy claro que a mí me gusta citar, que también lo cita Sacristán, es la idea de que las fuerzas productivas en el capitalismo son al mismo tiempo fuerzas destructivas. Esta es una idea muy clara, que está perfectamente expuesta en la ideología alemana y que pone en cuestión toda la idea del progreso liberal. Y eso es lo que está diciendo también el informe del Club de Roma. Por lo tanto, no hay ningún problema para que los marxistas nos sintamos verdes y enlacemos completamente con esa línea. Quizás sí que hay un problema, pero no es un problema del marxismo como filosofía o como ciencia social, es un problema de que la clase obrera, que tiene que ser el agente de la transformación, y en esto Sacristán ha insistido siempre mucho, la clase obrera es el único agente posible de la transformación social. Ahí se han mantenido marxistas hasta el final, incluso en contra de otros marxismos, como por ejemplo la escuela de Frankfurt, que ya dudaban de que los trabajadores pudieran hacer nada porque ya se habían integrado, la clase media, patatín y patatán, o el propio Harish, ¿no? Que habla ya de la clase intelectual que va a hacer a través de la dictadura, de una dictadura del proletariado, pero dirigida por intelectuales marxistas, sabios y tal, ¿vale? No, es la clase obrera, y la clase obrera es un sujeto democrático, es un sujeto que quiere ser sujeto sobre la base de la razón como fuerza social que parte del debate, de la discusión, de la cultura popular, ¿no? Entonces, esta idea de que el republicanismo y la clase obrera tienen que ser los agentes, sin embargo, tiene un problema muy grave, y es que la clase obrera realmente, y en esto tiene razón tanto la escuela de Frankfurt, Marcuse, cuando llega aquí con el mayo del 68 y diciendo los obreros ya no son revolucionarios, tiene que hacerlo los intelectuales, los jóvenes y estudiantes, hay un libro que se llama Al final de la utopía, interesantísimo, sobre esta discusión del 68, del mayo del 68.
la clase obrera ya no es el sujeto, ¿no? Claro, si analizamos el 68, el problema no es que la clase obrera ya no sea el sujeto, es que el Partido Comunista ya no quiere hacer la revolución. Yo no sé si es porque la clase obrera no es el sujeto en ese momento o porque tampoco el Partido Comunista ha sido capaz de preparar a esa clase obrera para hacer la revolución por todos los problemas del estalinismo, que eso lo podremos discutir, ¿verdad, Joan? Seguramente. Pero habría que saber por qué sucede eso, pero es una realidad histórica. Es decir, que eso ya ha bloqueado el proceso de transformación social en el sentido de que bueno, eso Lenin también lo dice muy claramente, ¿no? Cuando habla de la aristocracia obrera, de los problemas del proletariado en las metrópolis, que asumen las migajas del sistema de explotación de las colonias y que por lo tanto están bueno, pues, viviendo de la explotación de otros seres humanos con las migajas que le deja la burguesía o con los restos que le deja la burguesía, pero que ha sido comprada en definitiva y que va a defender el sistema que le favorece. Porque... Bien, entonces, bueno, quizás todo esto nos podría también llevar a la cuestión de la filosofía de la historia, que no es marxista, pero que hay un trasfondo ahí evidente de filosofía de la historia en Marx. Bueno, entonces, sí, esta idea de que hay una contradicción importante en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y bueno, entonces la cuestión es que frente a esa utopía de Bacon que ha adoptado el capitalismo, pero que la ha adoptado mal, porque una de las críticas importantísimas que va a hacer Marx se basa también en Bacon, es la idea de que esos sabios que tenían que ser los dirigentes de la sociedad en el modelo de Bacon, en el modelo platónico, sin embargo son agentes al servicio del capital. Es decir, uno de los graves problemas de la ciencia moderna es que la ciencia moderna está al servicio de las empresas capitalistas. Y son las empresas capitalistas las que hacen cada vez con más intensidad la ciencia. Hoy en día hasta los vuelos espaciales los hacen ya compañías privadas. Y esto es uno de los graves problemas precisamente del capitalismo en el que estamos viviendo. Es decir, si la ciencia es tan peligrosa, es porque está al servicio de la valoración del capital, porque está al servicio de las empresas capitalistas. A las empresas capitalistas les va a importar un bledo la humanidad, lo que le importa es sacar más beneficios. Entonces, frente a esa evolución de la ciencia que se hace, se subordina al capital de los científicos, de los técnicos, que se subordinan a la empresa capitalista que les compra como fuerza de trabajo cualificada, pues hay que plantear una alternativa. Claro, y la alternativa es muy complicada. Y entonces aparecen esas dos, lo que ha explicado aquí, ¿no? El autoritarismo de Hayek, que es recoger la utopía platónica, que no es posible y por lo tanto tienen que ser las leyes y que son los sabios que van a dirigir la sociedad, o bien esa alternativa, que es la alternativa de Epicuro, que es la alternativa anarquista, que son las comunidades, las pequeñas comunidades de personas que intentan vivir de otra manera alternativa, y que, bueno, Epicuro es el gran crítico de Platón, ¿no? Y la otra utopía del Renacimiento que se opone a Bacon es la de Tomás Moro, que es, bueno, el comunismo, ¿no? Es la idea de una sociedad comunista democrática, una sociedad donde bueno, pues no hay propiedad privada, no hay el Estado es completamente democrático, hay una participación tal. Y entonces, bueno, no es una casualidad que a Marx le llamaran como mote el moro, porque el moro es el que ha construido la utopía comunista. Y bueno, pues yo lo voy a dejar aquí también porque me están diciendo que ya no hay tiempo, y bueno, pues ya pasamos al debate.